Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Reciban el saludo cordial a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres, Micaela Bastidas Puyucawa. Esta noche voy a dar pase a nuestra hermana Rosa Cachi, desde Puno. Hermana Rosa. Prende tu micro, prende tu micro. Kamisaraki Kullaka Gloria, Okamaraki Kullakanaka, Takpachani Humanakaro, Walisuma Arunta Nipsma, Aka Arumana, Sapa Domingo, Ta Humanacampera, Walisartasktana, Aka Escuela Comunitaria, Señani Hayucampi. Ukataraki Humanakaro, Walisuma Kumantabe, Aruntabe por Enipsma, Akapuno Markatpacha. Walisumaki sartapjañani, comaraki kuna usunakachi utji, kunakatsumaki harkakasipjañan kullaka, o camaraki nayaqstanirik sanipjaraki nixmawa, ichuruja ma kullaka katuqtapjañani, waliha ch'akullaka hupaja, walisumaraki sartatayna, aka kullaka fanel, guibarra, ¿no? Hamsat kullakaraki utji, walihu pajacha universidadana pasartarakitayna, hacha universidad pisartatayna hupaja, hupa kullakaja vale yatita, vale uintata, kam kullakachitayna kayno, ukatarak hupaja, Cusco marcataraki Universidad San Antonio Abad de Cusco. Ayupa Universidad Anarcopana Upaxartataina, Ucat Upacuyacaroja, vale hacha, Comantabe, vale Monañan, vale hacha, Hayayata Panacocuyaca, para que vale suma Arjait Nistane, acá estudia, sas Micaela Bastida, Hayoka, vale. Micaela Bastida Sarta Bayrina, Ucata Panacas Arhat Anet Jaraquistanek de Cuyaca, Tomat Istap Jaraquiñano. Bueno, les quiero traducir también en castellano. Muy buenas noches, hermanas, hermanos que están en esta sala. Un abrazo, un saludo bien fuerte desde Puno, les hago llegar, ¿no? Y por lo tanto, nosotras esta noche estamos aquí en la escuela comunitaria. Domingo a domingo se lleva esta escuela. Eso es muy importante que nosotros aprendemos y también reflexionamos en esta escuela, ¿no? Y esta noche vamos a recibir a la hermana Fanil Guevara Guillén. La hermana es una hermana de la universidad socióloga, ¿no? Antropóloga. Antropóloga, ingeniera antropóloga. Y desde la Universidad de San Antonio Abal de Cusco. Y también la hermana nos va a hablar pues de la historia de Micaela Bastidas, ¿no? La hermana de Micaela Bastidas fue años, nuestra abuela que nos han enseñado a caminar, ¿no? Ella nos va a hablar de esta historia, ¿no? Bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso y también bienvenida, hermana. Muchísimas gracias y está en la sala abierta, hermana. Bien, muchas Hayaya. Arinya que kuich no kakaruna simillata rimakuni mana aymarata rimayta yachanichu. Muna imami charimayta allinta. Ya kunakari masunchis Micaela mamanchis manta. Castellano simipi munaspaykichista runa simimanta hirayruymanta. Ara qhawachisaykichis huchikachanta mana kunqa kunanpaq. Pero me dice que no hay permiso para presentar. Para Sí. autorizar.
Sí, le paso el link, el coanfitrión. Ajá. Le voy a hacer coanfitrión. Ya está, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de Micaela Bastidas, un poco su ejemplo, resumir su historia y ver qué cosas podemos aprender de ella, ¿no? Que es importante, porque creo que el que no conoce su historia se equivoca muchas veces y también no tiene el orgullo necesario para poder continuar. Nosotros tenemos antepasados de los que tenemos que levantar bien la cabeza, porque nos han enseñado no solo a trabajar a la tecnología, a la ciencia, sino también a luchar, ¿no? Eso es algo muy importante. Ahora sí creo que sí. Es un poco lenta esta máquina. Otra vez, ¿qué pasa? Ya. ¿Se ve? Rico Concho, no, no se ve, entonces tengo que volver a entrar. ¿Y ahora sí? Sí, perfecto. Ya vamos a poner la nueva presentación. Esta máquina está más lenta. Ya. Bueno, la lucha por la libertad es la que han planteado ustedes, ¿no? En homenaje a Micaela Bastidas y las mujeres de la Revolución Tupacamarista, ¿no? Ella nació en Abancay. Bueno, hay una discusión sobre dónde nació, si fue en Cusco o si fue en Abancay. La mayoría de los historiadores dice que nació en Tambulco, pero bueno, si conocemos un poco la historia, ¿no? Lo que se refiere es que ella fue hija de un cura Bastidas que estuvo en Apurímac, o sea, en Abancay, en varias localidades de allá, y que fue llevada luego al Cusco, ¿no? Para ser criada. Bueno, esa es más o menos la historia que se tiene. Y murió, digamos, el 18 de mayo, ¿no? Micaela simboliza el alma de la revolución de 1780 y en grado superlativo la participación de la mujer americana en la gesta libertadora, ¿no? Porque no es solo un ejemplo para Perú, es para América Latina, y la revolución de Tupac Amaru fue el movimiento continental más importante que hubo, ¿no? Bueno, ¿quién era Micaela Bastidas? Hija de un descendiente de africanos, o sea, era morena, y de madre indígena. A Micaela le decían la Zamba. Recibió una educación básica y casera. A los 15 años se casó con José Gabriel Condorcanqui, que era noble, ¿no? Incaico, descendiente de Tupac Amaru I, ¿no? Por vía materna, ¿no? Que además se convirtió en su tutor intelectual e ideológico. En 1764, Condorcanqui fue nombrado cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, de modo que el matrimonio se instaló en la localidad de Tinta, cerca de Cusco. O sea, la familia se constituyó y vivió ahí buen tiempo, ¿no? Se casó el 25 de mayo de 1760, poco antes de cumplir 16 años. O sea, bien chiquilla se casó, ¿no? Con Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Surimana. Tuvieron 3 hijos: Hipólito, nacido en Surimana en 1761, Mariano en Tungazuca, el 17 de septiembre de 1762, y Fernando, nacido también en Tungazuca en 1768. Los chicos eran adolescentes cuando empezó la revolución. Desde el inicio de la sublevación, Micaela Bastidas fue la principal consejera de Tupac Amaru, llegando a formar parte del famoso Consejo de los 5, que integraban caciques escogidos y participaron en el juicio sumario de ajusticiamiento del corregidor Arriaga. O sea, Tupac Amaru entendía no solo la importancia. Gladys, por favor, apaga tu micro.
no solo se consideró la importancia de ella como mujer y luchadora y esposa de Tupac Amaru, sino que la consideraban una igual. Por eso estaba en el consejo, ¿no? En el consejo de los 5, porque habían 5 que eran los más importantes escogidos para tomar las decisiones sobre la revolución. Si bien el director principal de la revolución era Tupac Amaru, que había preparado durante 10 años este proceso buscando aliados por todo el Perú y América Latina, porque él viajó a Bolivia, estuvo en Lima varias veces, viajó cerca del Ecuador, o sea, hizo muchos viajes aprovechando que era arriero y comerciante para entablar relaciones, para entablar alianzas, ¿no? Entonces, ellos prepararon con tiempo y tenían un programa principal para poder plantear esta revolución. Y cuando no estaba Tupac Amaru en Tinta, pues la que quedaba como jefe era ella, ¿no? Luego de la batalla de Sangarará, Micaela y Tupac Amaru fueron excomulgados de la iglesia, ¿no? Acusados de profanadores por haber destruido la iglesia del pueblo. El asunto es el siguiente, la iglesia tenía mucha preeminencia, era muy fuerte y era muy importante en la colonia. Entonces, obligaban a convertirse al catolicismo a todos los pueblos que estaban ahí desde la época del incanato, o sea, cuando llegó, ¿no? En 1500 todavía era obligatorio. Inclusive los curas aprendieron el quechua y los primeros que enseñaron quechua eran los curas. Por eso que también muchos quechoólogos o, digamos, estudiosos del quechua consideran que la gramática y la escritura podría ser como la española, ¿no? Entonces es importante reconocer eso, que la iglesia y la religión tenían mucha importancia para muchos de los pobladores. Entonces, la excomunión cayó pues como un baldazo de agua, era algo muy duro, muy difícil de enfrentar, pero aún así no se asustaron y continuaron a pesar de esa sanción, ¿no? Micaela tuvo una vida difícil, alejada del esposo, ¿no? Que se hizo cargo de la hacienda, de sus hijos y también del sostenimiento de la retaguardia indígena. O sea, como Tupac Amaru viajaba a buscar los aliados, a ir generando diversos frentes para que la revolución tenga la fuerza necesaria, ella era la que comandaba ahí, tenía que hacerse cargo de los hijos, tenía que hacerse cargo también del ejército que cuidaba la parte de Tungazuca, Surimana, por si venían por ahí, ¿no? Había que tener refuerzos. Y ella no solo se ocupaba de garantizar la despensa, la ropa, las vituallas y armas, ¿no? Ella buscaba dinero, buscaba negociaciones para buscar sostener este ejército, cosa que cuando le pedía apoyo a Tupac Amaru, ella le tenía que hacer llegar todo lo que necesitara, ¿no? Las autoridades españolas prohibían a los indígenas tener armas. Por eso uno de los mayores problemas que enfrentaron los insurrectos fue la obtención de armas de fuego. Pero ella acaudilló a las huestes nativas, les proveyó de armamento, le aprovisionó, mantuvo controlado el territorio y arengó a su pueblo a unirse a la lucha por la libertad. O sea, conversaba con los compadres, con los amigos, con las comadres, generaba frentes en cada sitio donde iba y conseguía recursos. Otorgó permisos de viaje a aquellas personas que atravesaban el extenso territorio en su poder, daba salvoconductos a los alcaldes, a los caciques, ¿no? De cada uno de los pueblos. Y los propios cronistas lo reconocen, ¿no? Y ella firmaba documentos. Ahora, hay gente que dice que ella era analfabeta, pero hay también gente que dice que sí escribía. Pero en todo caso, ella mantuvo una correspondencia casi diaria con Tupac Amaru y mandaba notas, mandaba cartas, ¿no? Incluso de alta confianza, ¿no? Por ahí que se deduce que sí escribía, pero no hay, digamos, una nota, una carta que sea como prueba, pero hay testimonios de las cosas que ha escrito. Fue clave para el movimiento independentista, ¿no? Como asesora, como estratega, ¿no?
Micaela ayudó a involucrar a cientos de mujeres indígenas en la lucha contra la opresión del mandato español. Nosotros recogimos en una investigación hasta 245 mujeres. Lastimablemente esa lista se ha perdido, espero encontrar alguna vez, pero era una cantidad, porque los historiadores, no solo en este caso, sino en muchos casos, han ignorado la presencia de las mujeres y su participación en muchos movimientos y en muchas acciones. Entonces, en la historia siempre está contada por varones, y como era solo para varones, todos los escritores solo se acuerdan de los varones, pero las mujeres han estado presentes en todas las etapas de la historia y en esta más que en otras. Entonces, cuando uno revisa diversos historiadores, no mencionan, con las justas mencionan a Micaela y Tomasa, pero había muchísimas mujeres más. Luego llegó incluso a dirigir algunas acciones preparatorias. Cuando Tupac Amaru debía ausentarse, intervino activamente en la captura del corregidor de la provincia de Tinta, el general Antonio de Arriaga, que luego fue ejecutado en la plaza de Tungazuca, ¿no? El 10 de noviembre de 1780. Una semana después, el 18 de noviembre, tuvo un papel preponderante en la exitosa batalla de Sangarara y sostuvo la opinión de que las acciones debían seguir rápidamente a fin de evitar que los españoles se rehicieran, y así lanzó la ofensiva sobre la ciudad del Cusco. Eso, por ejemplo, está en testimonios de los que fueron enjuiciados y está en la correspondencia de Micaela Bastidas con Tupac Amaru. Como los chasquis eran tan ágiles, la correspondencia era casi diaria. Y ella envía pues cartas donde dice: es urgente que tomemos Cusco, no vaya a ser que nos sorprendan, vamos a tener problemas si atrasamos más tiempo, ¿no? Y hasta ahora hay historiadores que discuten que si Tupac Amaru le hubiera hecho caso a Micaela, de repente era otra la historia, ¿no? Porque Tupac Amaru buscando más aliados, especialmente la de los criollos, porque Tupac Amaru pensaba que los criollos de Cusco podían apoyarle, ¿no? Él tuvo alguna confianza en el cura Moscoso, pero él era un español total y realmente lo traicionó. Y más bien generó alianza entre los españoles en contra de Tupac Amaru, ¿no? Y luego trajeron una cantidad de paruro, que eran aliados de los españoles, y en el cerco del Cusco, por atrás los atacaron, ¿no? Y por eso que se perdió esa batalla. Bueno, este retrato a mí me parece que es lo más cercano a lo que más o menos ella era, ¿no? Es un retrato que hace un historiador, ¿no? O sea, un dibujante histórico recogiendo un poco los testimonios de cómo era Micaela, ¿no? Por ejemplo, ella en su visión de estratega organizó la retaguardia, implementó un servicio de chasquis a caballo para transmitir información y levantó un escuadrón de luchadoras quechuas y aymaras, quienes participaron en las batallas junto a sus hijos y maridos. Mientras Tupac Amaru realizaba su marcha triunfal en Puno, las operaciones militares en el Cusco estuvieron a cargo de su esposa Micaela Bastidas, que comprometió a vecinos notables, caciques y clérigos, realizando una gran labor proselitista, organizando milicias y toda clase de esfuerzo para aislar al Cusco y cortar las comunicaciones realistas en la capital del virreinato, ¿no? Tupac Amaru y Micaela Bastidas y los demás rebeldes fueron procesados por insurrección contra la monarquía. O sea, ella junto con su esposa ha estado en todos los momentos y han estado en la lucha, no solo en la preparación, sino en todo el proceso, ¿no? Que si bien es cierto no ha sido muy largo el proceso, pero sí ha tenido una redundancia muy grande, porque después de la lucha acá en Perú, en Bolivia también se ha dado con fuerza, ¿no? Y ahí ha participado la prima hermana el primo, ¿no? De Tupac Amaru, ¿no? Que se emparejó con un boliviano y al revés. O sea, Gregoria Pasa, por ejemplo, estuvo con Andrés Tupac Amaru y era una especie de alianza entre puneños y cusqueños, ¿no? Y encabezaron las luchas en la parte de la frontera. Y en la parte, digamos,
hacia Potosí, estaba Bartolina Sisa, ¿no? Que apoyaba a Julián Apaza, que era Tupac Katari. Y Tupac Katari se llama así porque recoge el nombre de Tupac Amaru. Él dice, si Tupac Amaru es el rey, yo soy el virrey. Y Katari usa como apellido o como segundo nombre, porque había dos revolucionarios Katari, los hermanos Damaso y Antonio, me parece, Katari, que hicieron una rebelión antes, ¿no? Años antes. Por eso que él se llamaba Tupac Katari, ¿no? Y su esposa incluso le acusaban de ser la carnicera, porque ella pagaba por la cabeza de los españoles. Por cada cabeza que le traían, ella pagaba dinero en oro, ¿no? Y era una mujer muy decidida a todo. Igual que Gregoria Pasa, que era también una comandante muy feroz, y le tenían miedo, y tuvo asustados a todo el mundo en la frontera. O sea, son mujeres que han dado mucho ejemplo, han permitido que la historia tenga una realeza, ¿no? Para que podamos nosotros seguir esos ejemplos. Mujeres que estaban muy convencidas de cómo hacer la libertad, porque ellas no eran solamente las seguidoras del marido, no, estaban muy claras qué cosas se buscaba y para qué se buscaba. Fueron las que más convencieron, justamente las que más consiguieron dinero, armas, provisiones, ¿no? Y después, por supuesto, cuando los capturaron, tuvieron que pasar a juicio y eran las primeras veces que se capturaba a mujeres y que se las condenaba, ¿no? Y con toda la ferocidad del caso, como lo hicieron con Micaela. Entonces, fueron procesados por insurrección contra la monarquía y, y también pues, les acusaron del ajusticiamiento del corregidor de Tinta, ¿no? Era el coronel Antonio de Arriaga, en Tungazuca. Micaela Bastidas, antes de ser ejecutada en la Plaza de Armas del Cusco, tuvo el día de su proceso judicial como abogado al doctor, como defensor, a Gregorio Murillo, y como fiscal acusador el abogado Pablo de Figueroa, que eran miembros de la Real Audiencia de Lima. Ella compareció ante Benito de la Mata Linares, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Real Audiencia de Lima, es decir, el juez designado por el virreinato para que conociera y decidiera sobre esta causa, que por cierto, dado el control absoluto del poder realista, la condenaba a pena de muerte. O sea, no necesitaba ni hacerse juicio, eso ya lo tenían decidido desde antes, pero se hizo el juicio solo para justificar. Pero en el interrogatorio, si nosotros vemos con detalle, ella en ningún momento hizo soplanaje, por ejemplo, o delató a alguien. No, ella con mucha dignidad respondió cada pregunta con mucha fuerza. En el único momento que ella suplica algo es por su hijo menor, por el último, ¿no? Por Fernandito, que dice que no tiene por qué morirse, que el chico es inocente, no tiene por qué seguir la misma suerte de ellos, ¿no? Es por el único que suplica, por los demás no, y ella admite que no se va a rendir de ninguna manera, que ella está con la causa y no puede rendirse, ¿no? Entonces, bueno, ella ha pasado pues por su inteligencia y valentía, pero también por su trágica muerte, porque luego de ser torturada fue ejecutada, ¿no? Junto a Tupac Amaru y su hijo mayor. Por ejemplo, un extracto que es importante conocerlo porque nos da la verdadera dimensión de esa condena fue la sentencia emitida en Cusco, ¿no? El 15 de mayo de 1781 por el visitador general del reino, José Antonio de Areche. Dijo así: debo condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la ejecución de las sentencias que se dieron a su mujer Micaela Bastidas y sus dos hijos Hipólito y Fernando Tupac Amaru, a su tío Francisco Tupac Amaru, a su cuñado Antonio Bastidas y a algunos de los otros principales capitanes y auxiliadores de su inicua y perversa intención o proyecto, los cuales han de morir en el propio día. Y concluidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua. Y después, amarrado y atado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que cada una de estas se pueda atar
o prender con facilidad a otras que prendan a las cinchas de 4 caballos para que puesto de ese modo y de suerte que cada uno de estos tire de su lado, mirando a otras 4 esquinas o puntas de la plaza, marchen, partan o arranquen a una voz los caballos de forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes, llevándose luego a que sea, a que sea ahora al cerro o altura llamada de Picho, a donde tuvo el atrevimiento de venir a intimidar, sitiar y pedir que se le rindiese esta ciudad, para que allí se queme en una hoguera que estará preparada echando sus cenizas al aire, en cuyo lugar se pondrá una lápida de punta que exprese sus principales delitos y muerte para solo memoria y escarmiento de su execrable acción. Fue así, pero los 4 caballos, a pesar de haber jalado tanto, no pudieron quebrarlo, no pudieron, un ratito, acá se me quiere. Se me quería agotar la batería, disculpe. Los caballos no pudieron descoyuntarlo, no pudieron romper como ellos esperaban su cuerpo. Se quedó entero a pesar de haber sido jalado tanto. Y su hijo Fernando, ¿no? Tan chiquito se puso, o sea, gritó terriblemente, ¿no? En la plaza, cuando vio a su papá así. Y por esa razón es que, por ejemplo, 3 años más tarde, en Puno, con Pedro Vilcapasa, usan 8 caballos, ¿no? Para poder descoyuntarlo, porque acá no pudieron hacerlo y a pesar de mucho esfuerzo, tuvieron que descuartizarlo con hacha, ¿no? No de la manera que pensaban, porque eran así de fuertes los andinos, ¿no? Totalmente aguerridos y como estaban preparados para la lucha, eran fuertes no solo para luchar, sino también para resistir estas torturas. Imagínense que él mismo escribió la última carta con su sangre, ¿no? Existe su firma y su carta escrita con su sangre. Entonces, y en el caso de Micaela tenía el cuello muy delgado y era muy difícil aplicar la pena del garrote y tuvieron que ahorcarla porque no entraba el hacha a su cuello, era demasiado delgado. Entonces es importante recoger esto, ¿no? Como un aprendizaje, que es importante que esos ejemplos sean recogidos, no solo por la historia, sino también por nosotros. Micaela Bastidas y los demás fueron procesados por insurrección, ¿no? Contra la monarquía y el ajusticiamiento, eso ya pasó. Entonces, la historia termina de manera trágica, ¿no? Que ya conocemos. Fue ajusticiada junto a su marido, uno de sus hijos y centenares de colaboradores y sus cuerpos fueron despedazados y colocados en distintos puntos como advertencia a los futuros rebeldes. Las mujeres que la acompañaron en la sublevación fueron 73 y hubo 17 niñas, ¿no? Las que estaban de lideresas y las que estaban presentes, ¿no? Formaron parte de esa caravana de la muerte que las obligó a recorrer, o sea, las metieron presas a la mayoría de ellas y desde Cusco hasta el Callao tuvieron que ir a pata, ir a caminar. Entonces hubo 73 mujeres adultas y 17 niñas, formaron parte de esa caravana que se llamó la Caravana de la Muerte, que les obligó a recorrer 1.400 kilómetros descalzas desde Cusco hasta el Callao, para luego ser enviadas a cárceles en México o España. Solo 15 mujeres alcanzaron su triste destino. La mayor parte se murió pues en el camino, porque no les daban ni agua ni comida suficiente, les daban con las justas y claro, en el camino se murieron, se enfermaron, porque como tenían que cruzar la montaña, era muy difícil eso, ¿no? Es prácticamente imposible reconstruir las motivaciones y vida privada de Micaela. La sentencia contra los rebeldes ordenó eliminar sus apellidos y presencia hasta la 4ª generación. O sea, en la condena que dieron, no solo los mataban, sino además echaban sal a todas sus casas e incendiaban todos sus bienes para que no queden ni huella de su familia.
y persiguieron a toda la familia Tupac Amaru hasta la 4ª generación. Y no solo hasta la 4ª generación. Yo les voy a contar una anécdota al final de esto, ¿no? La sentencia contra los rebeldes ordenó eliminar sus apellidos y presencia hasta la 4ª generación. Quemaron sus pertenencias, asesinaron a sus allegados, desterraron a sus hijos sobrevivientes y arrasaron su hogar hasta no dejar ningún rastro de su existencia. Pero esa rama enterrada, como la llama del poeta Alejandro Romualdo, tendió sus raíces. Su grito de libertad se expandió durante decenas de años de forma subterránea, lenta y serena, hasta brotar nuevamente en la tierra. Y fue así como logró y sigue viviendo nuestra Micaela. Bueno, hay una ley de homenaje y reconocimiento a José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas Puyucawa como precursores, próceres y mártires de la emancipación peruana. Fue aprobada por el Senado y promulgada por el presidente Fernando Belaúnde Terry, que se llama Ley 22.5. Las mujeres tenemos que seguir sus pasos con la valentía, la convicción que como ella lo hizo. Y lo hicieron tantas mujeres como Bartolina Sisa, Gregoria Paza, que comandaron ejércitos en Bolivia, Tomás Apito Conde Maita, Cecilia Tupac Amaru, y muchas mujeres que dieron sus vidas y las de sus hijos, conscientes de que si ganaban estaba la libertad y un régimen menos opresor y más solidario, ¿no? Que se buscaba como era el incanato, ¿no? Por ejemplo, la anécdota que yo les quiero contar es que, por ejemplo, en 1985, cuando se celebraba el sesquicentenario de la Revolución de Tupac Amaru, se planteó hacer un congreso mundial en Cusco y se hizo, que es cuando justamente se puso el monumento y se construyó la Plaza Tupac Amaru. Y fíjense cómo era todavía la mentalidad colonial en nuestro país y esa herencia colonial que hasta ahora persiste, que se oponían a que ese monumento exista en Cusco. Cuando se planteó el concurso para el monumento, hay un señor que ganó el monumento, un señor Ugarte. Ganó y se logró hacer la escultura, pero esa escultura ha estado 5 años en un sótano para que nadie lo vea. Y no querían ponerlo donde se había decidido que era la Plaza de Armas de Cusco. Y decían, ¿por qué no en Sacsayhuamán? Mejor en el Cerro Picho, no, mejor en aquel cerro, mejor allá, mejor acá. Y no querían permitir que se ponga. Hasta que con motivo del Congreso, ya por grado o fuerza, se planteó la construcción de esa plaza y está donde está ahora. Y nosotros ahí peleamos porque Micaela Bastidas debería estar junto con Tupac Amaru. Y no aceptaron, no aceptaron. Entonces, pero no solo eso se dio, también para ese congreso iba a llegar el último descendiente de Tupac Amaru. Por si ustedes no saben, había una rama de la familia que se fue a Europa. O sea, mucha gente tuvo la oportunidad de escaparse, ¿no? Y también estuvieron presos, ahí saben que estuvo Juan Bautista y también el propio Fernando, estuvieron presos en cárceles de España, pero otros que tenían dinero así lograron escaparse y se fueron. Entonces había una mujer, una descendiente mujer que estuvo en España, pero la empezaron a perseguir, entonces se fue a Italia, pero ya era como la 3ª generación, o sea, años más tarde. Pero tampoco la dejaron tranquila en Italia y fue dejando hijos y se murió. Pero los hijos de ella se fueron a Polonia, cerca de Varsovia. Ahí hay un castillo. El nombre es difícil de pronunciar, pero ahí hay un castillo donde vivieron esa familia Tupac Amaru. Entonces, uno de los hijos de esa familia era historiador, se volvió historiador e investigador y fue senador de la República de Polonia. Y el otro hermano sí no quiso saber nada. Y él empezó a averiguar todos sus orígenes y tenía un arcón, o sea, como un baúl, así un caracho, donde habían quipus. Entonces vino a Perú para hacer interpretar esos quipus y no encontró a nadie y se regresó. Entonces, cuando supo que había este congreso internacional,
él se inscribió y dijo que quería participar, y nosotros lo esperábamos. ¿Y qué pasó? En un extraño accidente se murió. Así murió el último Tupac Amaru, que fue alguien muy importante allá en la historia de Polonia. Incluso hay una escuela con el nombre de Tupac Amaru ahí en Varsovia, cerca de ese castillo, y el castillo existe, ¿no? Bueno, yo no pude ir lastimablemente, pero una amiga fue. Entonces ahí había la leyenda de que habían apariciones y habían mensajes en quechua que de esos aparecidos en ese castillo. Entonces yo le dije, tú que hablas quechua, eres antropóloga, anda allá. Ella fue y dijo que quería pasar una noche allí para ver si podía, ¿no? Ver eso, pero el señor que cuidaba, le dijo que podía entrar ella, pero ella sola. Iba a pasar pues una noche sola, porque ella quería ir acompañada, ¿no? Entonces ya no se atrevió, porque me dijo la cara del tipo era rara. Entonces no sé cómo será ahora, pero es un poco la anécdota del último descendiente, ¿no? De los Tupac Amaru que estaba en Europa. Bien, si hubiera preguntas, alguna inquietud, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Fanel, muy interesante la historia, ¿no? Y bastante triste también. Y nos alegra, Fanel, que tú estés presente esta noche, ¿no? Y ya que estamos cerca al 4 de noviembre, donde se dio el primer grito libertario allá en el Cusco, para América, ¿no? Para toda América, América Latina. Entonces, yo quisiera en esta noche pedir a la sala, si hay alguien tiene que hacer preguntas, por favor, hermanas, hermanos, el micrófono está abierto. Aprovechemos que nuestra hermana Fanel está presente aquí. Si me permite, hermana Gloria. Adelante, hermana Raquelita. Bien, hermana Gloria, felicitarla ante todo por esta reunión tan importante para muchas mujeres. Es muy importante conocer la historia de Micaela Bastidas, y las que conocemos, de repente nos identificamos con ella. Creo que sí somos luchadoras de alma, ¿no? Que siempre hemos visto que ha sido una discusión y muy fuerte a veces con las compañeras de sobre realmente de dónde es Micaela, ¿no? Porque ahora acabo de leer también la antropóloga primero nos dice que es nacida en Tamburco, en Apurímac, pero hay una parte también en las diapositivas que ella pase, dice la cusqueña. Entonces, esto yo pienso que ya se debería ver este tema, ¿no? Y creo que está hace muchos años en el Congreso. Entonces yo a la antropóloga le preguntaría, ¿en qué está esta situación de realmente de dónde es Micaela, ¿no? Porque como le digo, yo he estado varias veces con compañeras de Apurímac, ellas usan bastante y tienen ahí también un estatua de Micaela y bueno, eso también nos lleva a veces como peruanos también a querer nos disputamos, ¿no? Esa primera es cusqueña, entonces ¿esto en qué está realmente? Mire, sobre eso no puede haber ninguna resolución. Primero porque está la partida de matrimonio y ahí no hay una claridad, digamos, del origen, ¿no? Ese es un documento que existe. Se ha estado buscando la partida de bautizo, pero no se ha encontrado porque ha sido quemado, pues, esos lugares, ¿no? Y según algunos historiadores, la mayoría de ellos plantea de que nació en Tamburco. Ahora, lo que se sabe es que este señor era un cura que tenía su diócesis allá, pero que muy bebita la trajeron a Cusco, a Pampamarca. Ahora,
se le dice cusqueña porque es cusqueña. O sea, Cusco tenía antes hasta Apurímac. Apurímac como departamento es muy nuevo, o sea, Cusco es más antiguo. Y si hablamos de la época, ¿no?, colonial, todo eso pertenecía a Cusco. Entonces no tenemos que preocuparnos si es de acá o de allá, lo que nos importa es su ejemplo y cómo lo emulamos. A mí me parece valioso y maravilloso que exista, digamos, una universidad con su nombre y que haya monumento gigante a Micaela Bastidas, por ejemplo, en Apurímac, cosa que en Cusco le han negado. Entonces, es Hermana, ¿puedo importante, participar? sí, claro, simplemente yo digo que no tenemos que discutir de dónde es una heroína nacional y es de Cusco porque nació pues cuando estaba en la intendencia de Cusco, ¿no? Sí, sí, Carmen. Buenas noches ante todo con todas las hermanas presentes. Bueno, yo soy de Tamburco, Apurímac, y la verdad yo me siento identificada con Micaela Bastidas. ¿Por qué digo? Porque en Apurímac, en Tamburco, nosotros tenemos su casa, lo tenemos ahí conservado, lo tenemos ahí todo bonito y la casa era construida a base de intimpa, ¿no? En Jorwani. Entonces, la verdad, en Apurímac nosotros todas las abanquinas llevan el sombrero blanco, ¿cómo se llama? El sombrero blanco con la cinta negra, el luto de Micaela Bastidas, ¿no? Y allá tiene sus parientes. Hace poco ha fallecido, por ejemplo, Santuza Bastidas, Rosaura Bastidas, que siempre han sido, pues, en cada aniversario de Micaela Bastidas en la Municipalidad Distrital de Tamburco, han sido homenajeadas y han sido pues representando a nuestra hermana Micaela Bastidas, ¿no? Y la verdad, ¿no? Yo me siento orgullosa porque soy de Abancay, Tamburco, ¿no? Y llevamos pues esa sangre guerrera. Y según los comentarios que hacen allá, por ejemplo, dicen, ¿no?, de que Micaela Bastidas se conoció con Tupac Amaru porque pasaba por ahí, el camino, el Japajñán era justamente por Sogliajaza, pasaba por Tamburco, ¿no? Entonces ahí es lo que se conocieron, digamos, con Tupac Amaru, ¿no? Y así una mujer guerrera que ha apoyado pues a su marido, ¿no? Y por ahí pues los apurimeños nos sentimos orgullosos por Micaela Bastidas y su nombre lleva la Universidad Micaela Bastidas en Abancay. Eso sería mi participación, gracias. Gracias, Gracias a ti. Uh-huh. Hermana Gracias. Gloria, ¿me Claro, permite ya, por eso participar? yo lo que digo, Ya. sí, yo lo que digo es que no tenemos que discutir eso. Nos Así es. interesa ella como figura y cómo la emulamos, cómo seguimos ejemplo, porque perdemos el tiempo discutiendo de si es o no es. No vamos a ganar nada si es o no es. Así Pero es. sí, si emulamos, si reconocemos su aporte. Ahora, Micaela, jovencita, vivía en Pampamarca desde muy niña. Eso sí, queda en su biografía. Y no Sí. la conoció en el camino, lo ha conocido ahí en ese pueblo, ¿no? Cuando él era, por eso se ha casado pues a los 15 años. Pero bueno, no vamos a discutir por eso, hay que revisar un poco más Así la es. historia y tener, pero que sí había de su familia, aparte de su familia en Abancay, es cierto, o sea, eso no se puede negar tampoco. Sí, Claro. Juana, creo que quería hablar, o no sé quién. Sí, pero antes yo quisiera hacer un aporte, ¿no? Hermana. Sí, efectivamente, yo creo que un ratito, Juanita, me das un pequeñito. Discúlpame, mira, yo creo que sí, nosotros lo que no debemos discutir es que si Micaela fue de Cusco o fue de Apurímac o fue de cualquier lugar, ¿no? Yo creo que nosotros como figura tenemos que llevar a Micaela, ¿no? Por ejemplo, yo coincido con Fanel que dice que antiguamente no había así en departamentos, en provincias, en regiones, como nos han dividido, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Cerro de Pasco. Antes, Cerro de Pasco abarcaba todo Junín, Huancayo, ¿ya? Y era uno solo, que era Pasco. Entonces, ya con el pasar del tiempo, cortaron la mitad, que sea la región de Junín y que sea región Pasco, ¿no? Igual pudo haber pasado en Cusco y con Abancay, ¿no? Porque están pegados.
Así es. pudo haber pasado eso, ¿no? Y entonces, yo creo que eso, creo que dejaríamos atrás de decir que no, que fue de tal, que fue de tal. Yo creo que lo que nosotros tenemos que llevar es el legado, ese ejemplo que nos ha dejado Micaela. Por ejemplo, nuestra Micaela está abarcando a diferentes lugares. Ahorita, Micaela, nosotros tenemos la Federación Regional de Huaraz, ¿no? Huaraz también se está identificando con las Micaelas. Tenemos a nuestra hermanita de Rosita Chuchón, que ella está liderando la Federación Regional de Micaela Bastida Cuyucahua. Y yo creo que no solo acá en el Perú a nivel nacional, también a nivel internacional tenemos. Y eso no decimos que no, yo soy de tal, yo soy de tal. Entonces, hermanas, olvidémonos y sigamos adelante. Bien, Juanita, discúlpame, te doy el micrófono. Juana, tu micrófono. Gracias, Glorita. Primero, para felicitarle a Fanel, que nos ha refrescado la memoria con muchos pasajes de la vida de Micaela Bastidas. Y lógicamente ustedes ya han hecho el aclarado, no me voy a detener en esa situación, sino que más bien yo aprovecharía esta reunión, aunque estemos pocos, pero rescatar el ejemplo y la idea de verdadera libertad que nos ha dejado Micaela Bastidas. Se acerca el 4 de noviembre y creo que va a ser momento para que aprovechemos la comunicación virtual y podamos ahí poner nuestras inquietudes acerca de lo que está pasando en el Perú, comparando con el ejemplo que nos ha dado Micaela Bastidas. Yo rescato lo que ha dicho Fanel. En esta lucha que se emprendió para la emancipación de toda América por la familia Tupac Amaru y lógicamente casi por todos los habitantes, entre comillas, del Cusco de ese entonces, que sufrían de manera cruel el coloniaje, el ejemplo de valentía de Micaela Bastidas debe estar latente. Miren lo que nos ha dicho Fanel. En ese entonces apoyaron esta lucha, esta revolución, la clase más sufrida, los aborígenes, los negros, la clase media, y entre la clase media, la clase de los sacerdotes, el clérigo medio y bajo, no así los clérigos del alto clero, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento, por ejemplo. Miren lo que ha pasado con el cardenal Barreto. Si bien es cierto, muchos de los que estamos asistiendo de repente no están en acuerdo con el gobierno de Pedro Castillo, pero yo como maestra y con experiencia, así como Fanel que ha sido líder de base, hemos pasado muchas cosas se inventan y le crean para poner cortapisos. Que pueda Castillo tener muchos errores, los tiene, pero también hay que ver de que nosotros en nuestro voto, la mayoría, o por lo menos yo pienso que la mayoría, incluyéndome yo, he votado porque se respete lo que es la democracia y la justicia social, lo que reclamaba Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Ahora se lo quieren tumbar eso, porque quieren que vuelva la corrupción, quieren que prevalezca la injusticia, haciendo y llenándose los bolsillos solo la clase media. Y los defensores de eso, ¿quiénes son? El clérigo alto. Por eso en algún escrito yo puse, Barreto y Cipriani siempre han sido defensores de la corrupción por sus intereses, y lo digo con nombre así. Es más, la clase que no quiere perder sus privilegios del colonialismo
como la expresidenta del Congreso, María Carmen Alba, ha ido hasta España a conseguir ayuda de los congresistas de la derecha para tumbarse al actual gobernante. Y creo yo que el día 4 de noviembre sea momento para que nosotros salgamos a defender lo que es correcto, lo que es la democracia y la justicia social, porque no podemos permitir que una clase corrupta de narcotraficantes, una familia que ha corrompido el poder judicial, el Ministerio Público y los demás estamentos quieran atrapar el poder. Ahí debemos retomar el ejemplo de Micaela Bastidas. No podemos quedarnos callados y decir, bueno, fue una mujer valiente, inteligente, valerosa y bueno, aplausos. No, nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Tenemos que seguir ejemplo. Si bien es cierto, no vamos a coger las armas, no somos congresistas, funcionarios, nada, pero utilicemos las redes sociales para hacer llegar nuestra opinión, más todavía ahora que va a venir una delegación de la OEA, porque también ahí ha habido opinión de los famosos, entre comillas, periodistas, especialmente de Lima, que claro, va a venir esa comitiva, pero van a ser allegados a la izquierda. Acá no se trata de izquierda ni derecha, acá se trata de defender lo que es lo correcto. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero rescatar lo que pasó en 1780. Gracias, Glorita, gracias. Gracias, hermana Juanita. Muchas gracias a esa expresión. Efectivamente, tenemos que ya dar lo que Micaela nos dejó. No podemos estar callados y a seguir luchando. Pero hay que lucharlo, pues, defendiendo, como dice nuestra hermana, defendiendo la lucha que nos dejó Micaela. Bien, ¿a alguna compañera de sala que quiere comentar o hacer preguntas a nuestra hermana Fanel Guevara? El micrófono está abierto. Hermana Glorita, ¿me escuchan? Sí, hermana, adelante. Buenas noches, hermana. Buenas hermanas a todas y esta exposición. Efectivamente, hermanas, mi postura es que creo que nosotras como hijas de Micaela Bastidas, lo que tenemos es una tarea muy grande. Aquí, en principio, discutir el lugar cierto, abarcaba pues hasta Apurímac, ¿no? Cusco. Uno. Dos, nuestra madre, Micaela. ¿Qué hizo ella? Y recogiendo ese ejemplo, también nosotros pasar a la acción. Ese ejemplo, preguntarnos si somos buenas administradoras, si estamos convocando a la gente para el cambio social. Impulsando un social, recordar la historia es muy importante. Es muy importante porque eso nos va a permitir que nosotros no volvamos a hacer repetir la historia. ¿Y por qué digo esto? Quisiera que la gente ha cambiado. Sigue habiendo la mente. Es a otro lugar. Entonces nosotros tenemos que desechar eso. Por otra parte, es importante conocer la historia porque nosotros perdonamos, sí,
porque el hombre andino ha sido así. Esa es nuestra filosofía. Sin embargo, no olvidamos, no debemos de olvidar. No debemos de olvidar porque cuánto han sufrido, por ejemplo, en la caravana de la muerte. Si tan solo supiéramos, si tan solo hubiéramos leído todas, es muy triste, hermanas. Y más aún, si hablamos de aquel niño de 9 años a quien obligaron a cortar los senos de su madre, ver cómo a su madre y a su padre prácticamente los han matado, hermanos. Eso se olvida. Perdón, algún congresista hace poco cuando hubo un proyecto que presentaron respecto al reconocimiento de Manco Inca como prócer. ¿Y qué decía? Decía que aprobar eso sería impulsar el odio. Y no es el odio, hermanas. Nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras raíces. Por nuestras venas. Una filosofía comunitaria en donde se respetaba la vida de todo y de todos, en donde nosotros comprendíamos que todos nos ayudábamos a todos. Sentía que nuestra madre tierra nos dice, la modernidad, esa modernidad hacia dónde nos está llevando. Creo que es un punto en el que nosotras tenemos que reflexionar, sobre todo como madres, porque como madres, ¿qué es lo que vamos a dejar? ¿Qué clase de sociedad de mundo vamos? Creo que ese es un punto en el cual nosotros empezar a trabajar, que el respeto a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, es aquello que va a dar sostén a que esta humanidad siga en pie. Y por otro lado, sí, tomar el ejemplo de nuestra madre Micaela Bastidas y luchar por un bien vivir en comunidad. Eso, hermana Gloria, muchísimas gracias. Gracias, hermana Sandra. Muchas gracias. Hemos entendido bien, aunque se te ha recortado la señal, pero se entendió muy bien. ¿Alguien más que quiere hacer algún aporte o alguna pregunta, hermanas? Por favor, el micrófono está abierto. Hermana, buenas noches. Rosita, buenas Hermana noches. Gloria, ¿Cómo está, hermana? Bienvenido. muchas gracias, hermana Gloria. Nosotros aquí desde Huaraz, Ancash, escuchando lo que están exponiendo acerca de la vida de nuestra mujer que demostró con su liderazgo y realmente escuchar esa historia nos hacen recordar y nos dicen que las mujeres sí podemos, que no somos débiles, sino a falta de voluntad quizás estamos quizás olvidados o también nosotros somos parte de que el mismo Estado se olvide de la mujer. Muy interesante acerca de la historia de nuestra lideresa Micaela Bastidas Puyukawa. Sabemos el sufrimiento que pasaron, no solamente ella, sino que toda la familia se involucraron en estas luchas sociales a sus semejantes. Y quizás eso lo estamos viviendo ahora, ya que las mujeres no nos empoderamos porque la mayoría se dedican a lo que es la familia, pero también nosotros tenemos que dedicarnos a lo que es servir a nuestro país, así como nosotros somos la fortaleza de un hogar,
también debemos ser la fortaleza de un país. Viendo pues la situación en nuestro país, ver también pues que el cura, el apellido Barreto, ver que este señor se involucra, pese que la religión católica no debería involucrarse en cuestión de política, pero vemos simplemente la desesperación de estos grupos de poderes. Imagínense la religión católica involucrado en este tipo de problemas, por lo menos debería ser la persona quien debería de apaciguar todo este problema y de permitir que el presidente Castillo pueda gobernar los 5 años por voto democrático. Por eso nosotros, las mujeres líderes, seguimos en estas luchas sociales y también seguimos educando a los demás, porque es necesario que nuestros jóvenes y quizás en lo que es el grupo de mujeres, jalar a las mujeres jóvenes universitarias para que ellas, no solamente universitarias, sino también aquellas mujeres que se preocupan por el problema de la realidad de nuestro país. Por eso yo me siento agradecida por la invitación y también haberme hecho la invitación, hermana Gloria, y también a los demás que están escuchando en estos momentos. Nosotros necesitamos estar preparados, quizás de conocimiento y de sabiduría, porque recién estamos dando el inicio, pero sí nosotros lo llevamos las luchas sociales desde mucho antes y nosotros necesitamos, hermana Gloria, hacer más lo que es escuelas políticas para poder estar, como dice, tener la revolución de las conciencias para poder despertar a las demás mujeres que realmente ellos dejaron a un lado esas luchas sociales. Y con esto, pues, esta historia, sabemos pues que las mujeres no solamente estamos para ser amas de casa, sino nos demuestran que nosotros sí podemos y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, hermana Gloria. Eso es lo que quería dar mi opinión y también saludando a las demás hermanas, Micaelas, que tenemos que salir al frente porque no podemos permitir que esos grupos de poder se salgan con la suya y también convocando también para el día 10 de noviembre a nivel nacional se está convocando a las organizaciones sociales y no solamente yendo al IVA, sino también organizarnos en las provincias, en las regiones para hacer una sola marcha, porque nosotros ya nos cansamos de ver tanta presión y tanta gente que en estos momentos necesitan ser atendidos, ya que este Congreso golpista, obstruccionista, mandó al tacho todos esos proyectos de ley que son a favor del pueblo. Muchas gracias por haberme escuchado. Bendiciones. Noqapis rimarkamuy muna Gloria. Rimarkamushas. Taita, buenas noches. Agradeciendo a Rosita, le damos paz a Taita. Desde Huánuco. Oh. Noqapas rimayniqa unay rimay. Y si noqaqa dutan dieta kushka historia nishqanchupis, agronomía nishqanchupis, música nishqanchupis. Pemi noqaqa descolonizado nishqanqa. Kanan rimarkamushas chay qhillakunapas, suwakunapas, llullakunapas rimayninta. Castellano nishqanta. A nosotros nos han enseñado una historia imaginaria, inventada, lleno de novelas, falsedades. ¿Quién no sabe que Alfonso Ugarte nunca se aventó al mar, por ejemplo? Ese es lo más patente. A nosotros nos han enseñado que la historia es una serie de datos pasados que ya no nos sirven para nada. Pero nosotros los runas hemos entendido que el árbol tiene raíces. El árbol necesita raíces y de la calidad de sus raíces se sustenta el árbol. Entonces, un pueblo sin raíces es un pueblo como un árbol de carnaval sin raíces, adornado de profesiones, de maestrías, de PhDs, etc. Pero no, y se ponen toda clase de frutas, toda clase de trapos. Eso es esta sociedad criolla. De nosotros nuestra identidad está en la historia y la historia es la raíz de nuestro pueblo. Por eso la historia despierta la memoria. Cada uno en nuestra célula está la memoria. Por eso nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y todas las mujeres, por eso, las mujeres que toman la sensibilidad y responsabilidad de todas las tupas, de todas las luchadoras, son
llevan en su sangre esa sensibilidad, y ese es el cambio, y son la tarea de las mujeres a través de toda la historia. Las mujeres han hecho un cambio, las mujeres tienen la sensibilidad, y la revolución de José Gabriel Condorcanqui, llamada el Tupac Amaru, porque había muchos Tupac. El primer Tupac en Chinchesuyo fue, por ejemplo, Tupac Illa, o Illapa Tupac, pero le dijeron Illa Tupac, para perder el nombre. Y él luchó, arrojó a esos sinvergüenzas, y vinieron a un valle de moscos, que es lo que hoy es Huánuco, y nadie sabe qué significa Huánuco. Entonces se vinieron de Huancopampa, por ejemplo. Entonces la historia nos actualiza, y la historia está con los nombres. Por eso es urgente aprender, por ejemplo, la toponimia. Ahí está la historia. Está en la fitonimia, la historia de las plantas, los saberes de las plantas. Yo encontré un fitoindicador cósmico, como considerado como mala hierba, por ejemplo, un nombre sagrado, porque yo le iba a votar como agrónomo, porque era mala hierba, nadie lo come, nadie lo utiliza, que se llama Jarapamama, madre de la tierra, madre del maíz. ¿Cómo voy a votar? ¿Por qué le han puesto ese nombre? Porque esa planta es una bioindicadora de la prosperidad del maíz, o sea, el hábitat del maíz, es el lugar excelente para siembra de maíz. Entonces nuestra sabiduría, por ejemplo, son milenios. Esa es historia. Hay que estudiar la historia de la coca, la historia de cada planta, la historia entonces de los seres humanos, de los que lucharon para nosotros y nos formaron así, sin temor, sin miedo. Ellos no tuvieron miedo. Entonces, eso quería alcanzar. Gracias, Taita, muchísimas gracias. Perfecto, tus enseñanzas son sabias. Creo que por ahí tenemos una pregunta o un aporte de Mariluz. Mariluz Bastidas. Mariluz. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanas. Hermana Gloria, muchas gracias por las reiteradas invitaciones que nos comparte domingo a domingo para recibir importantes informaciones y así poder pues desarrollarnos mejor cada día dentro de la ilustración y también llevar como mensaje a los distintos lugares, organizaciones, grupos de personas humanas donde están también en la línea de las luchas, podamos compartir estos conocimientos y intervenciones de cada uno de los hermanos, las hermanas, muy claro, muy ilustrado y bueno, lo que siempre también tenemos que siempre recordar a las líderes, muy bien dicho las líderes, siempre escucho decir las lideresas. Creo que tenemos que empezar también a posicionar el título bien dicho, las líderes, ¿no? Haciendo obvio al género que ahora también nos están imponiendo para la lucha de género, que ya le están poniendo ¿no? A nombres que vienen pues siempre con, ¿no? O él, ¿no? Comunitariamente. Es muy importante que nos identificamos con nuestras ancestras para encaminar las luchas. Muy importante también identificarnos con nuestras líderes contemporáneas. ¿Y cuántas líderes contemporáneas también tenemos actualmente? Tenemos como referencia a grandes mujeres luchadoras, ancestrales, y dentro de esta época, desde el año 90 inicialmente, frente al caudillo pues del Fujimorato. Hoy por hoy, el mensaje de Micaela Bastidas Puyukawa, Cecilia Tupac Amaru y grandes otras mujeres como Clorinda Mato de Turner, que han entregado su tiempo y su vida a plasmar de distintas formas sus luchas. Las mujeres de ahora tenemos que empezar a despertar ese espíritu de Micaela Bastidas y donde estemos y donde vayamos, siempre decir que somos nosotras anticolonialistas,
antiimperialistas. Luchamos por la descolonización de nuestro territorio y por la despatriarcalización en nuestro territorio. Muy importante ya hablar este tema de despatriarcalizar, y sabemos que el patriarcado que ahorita nos gobierna es pues un patriarcado racista, clasista, capitalista, un patriarcado Bien, creo que se le fue el internet a nuestra compañera Mariluz. Creo que ya es hora de cerrar. A ver si hay alguien, una más. que no respeta a nuestros esposos, a nuestros Bien. ¿Alguien más que quiere ya para cerrar las escuelas? Compañeras, hermanos, hermanas. Bien, yo lo que quiero es agradecer la oportunidad y desearles muchos éxitos en esta escuela. Algún día podemos tratar otros temas también. Les deseo muchos éxitos y buenos avances. Creo que lo importante no es malo estar a cargo de la casa, pero es importante combinar, ¿no? Y garantizar que nuestros hijos también tengan conciencia crítica. Nadie es más responsable que nosotros de garantizar que los hijos tengan conciencia crítica. Esa tarea es muy importante porque el porvenir, el futuro, lo que viene, está en manos de ellos. Y si no están preparados con la fortaleza necesaria, con la convicción necesaria, le estamos dejando problemas, ¿no? Y nosotros, de hecho, en cada barrio, en cada sitio, en cada lugar, tenemos que luchar justamente contra la colonización que sigue existiendo, o sea, contra esa colonialidad en el pensamiento, que a veces nosotros mismos lo tenemos. Nos sentimos medio acomplejados, creemos que no somos suficientes, y sí, el estudio de la historia nos da lugar a tener orgullo, y sí tiene que reconocerse a nuestros héroes, a nuestros personajes, a los líderes que hubieron en aquellas épocas. No solo Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa, Pedro Pablo Atusparia, Manco Inca, que es gente que tiene que recordarse. O sea, no solo a los occidentales o a los criollos, que muchos de ellos han sido traidores, han vendido nuestras riquezas o han favorecido guerras ajenas. Entonces, también es importante luchar por ese reconocimiento. Yo agradezco la oportunidad y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana Fanel, muchísimas gracias por la ponencia de esta noche. Agradecer también a toda la sala quienes han participado y a los que también no han participado, y invitarles para el próximo domingo a esta escuela de formación comunitaria que llevamos domingo a domingo. Gracias, hermana Fanel, muchísimas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo.